próximo agora a fazer uso da palavra, o próximo palestrante é o Dr. Fábio Simeon, que é conselheiro cultural de imprensa da Embaixada de Cuba em Brasília. Doutor Fábio, pode falar. Muchas gracias, compañera Ana. Muchas gracias a todos y en primer lugar deseo agradecer, ¿no?, a los organizadores de este 15º Seminario Internacional de Luchas contra el Neoliberalismo y acompañar el saludo que dio en la tarde de ayer el compañero embajador de la República de Cuba, Rolando Gómez, a todas las personalidades presentes. Saludar muy especialmente, dentro de la comisión organizadora, a la compañera y amiga camarada Julia Bebelacqua y a la entrañable compañera de tanto tiempo, Bianca de Jesús, que tuvieron la amabilidad de convidarme a este importante evento. Hace casi 3 décadas, el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro el 12 de junio de 1992, alertaba al mundo anunciando que una importante especie biológica estaba en riesgo de desaparecer debido a la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. Se refería al hombre. En su discurso, reflexionó sobre la imperiosa necesidad de que cesaran los egoísmos, los hegemonismos, la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño, y al tiempo nos advertía: mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace mucho tiempo. Y cuánta razón tuvo Fidel. Hoy la humanidad enfrenta una profunda crisis global que abarca todas las esferas socioeconómicas, humanitarias y sanitarias, agravada por el impacto de varias pandemias como la pobreza, el hambre y más recientemente la COVID-19. Esta última afecta ya a 185 países, en los cuales más de 32 millones de personas han sido contagiadas, mientras la cifra de muertos supera los 990.000. En la región de las Américas, hoy epicentro de la pandemia, se registran más de 16 millones de infectados, que representa la mitad de la totalidad de los casos reportados en el mundo, con más de 544.000 fallecidos. Este complejo panorama afecta a todos por igual, incluyendo a los países más desarrollados, donde sus sistemas hospitalarios de alto nivel de asistencia han colapsado. A ello se suman las consecuencias de la aplicación de políticas neoliberales que han provocado profundas desigualdades, donde 600 millones de personas viven en extrema pobreza y donde casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de la salud. Los especialistas advierten que el mundo deberá ser distinto luego de la COVID-19. Sin embargo, según proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como consecuencia de la recesión económica causada por la pandemia, se estima que más de 130 millones de personas pasarán hambre. Otros estudios apuntan, según la Organización Internacional del Trabajo, que se han perdido más de 305 millones de empleos y que más de 1.600 millones de trabajadores ven amenazados sus medios de subsistencia. Más allá del debate, existe una realidad que no podemos obviar y que a nuestro juicio es la causa fundamental de los problemas globales contemporáneos: la agudización de la crisis estructural del sistema capitalista mundial y el agotamiento de su modelo socioeconómico neoliberal. No sin razón es precisamente América Latina y el Caribe una de las regiones donde más impacto provoca la crisis orgánica, pues aquí un 30% de la población
no tiene acceso a la atención médica por razones económicas. Se prevé que la pandemia provocará la mayor contracción económica de la historia latinoamericana y caribeña, con un decrecimiento no inferior al 9,1% del Producto Interno Bruto regional. También 18 millones de personas más quedarán desempleadas y habrá un incremento de la pobreza en cerca de 45 millones de personas, quienes se sumarán a los 186 millones que vivían en esa situación antes de la pandemia. El complejo escenario descrito es también el resultado de las ambiciones imperiales contra nuestra América para imponer su dominación. No es un asunto del pasado. El actual gobierno de los Estados Unidos revive públicamente la doctrina Monroe y aplica una política agresiva contra nuestros pueblos, incluso en medio del esfuerzo que realizan los estados para enfrentar la pandemia. El gobierno estadounidense rechaza el multilateralismo y viola sistemáticamente el derecho internacional, atenta contra la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, los postulados de la Carta de las Naciones Unidas y de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. A pesar de ser la principal potencia económica mundial, los Estados Unidos no se suman al reclamo internacional para combatir la pandemia, llegando incluso a retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Estimados amigos, Cuba, gracias a las políticas sociales implementadas por el Estado y el gobierno, está obteniendo éxito en la batalla contra la pandemia. Entre las claves de ese triunfo está el nexo estrecho y fructífero de la gestión de gobierno, el sistema de salud y el trabajo inteligente y consagrado de numerosos científicos y profesionales junto a todo el pueblo. Y sobre todo, por la voluntad política expresa de que la salud de las personas es prioritaria y, en segundo lugar, por la anticipación al riesgo y a la prevención que por su naturaleza misma rige nuestro sistema sanitario. La experiencia en el enfrentamiento a la COVID-19, además de talento y consagración, ha demandado mecanismos organizativos novedosos, sistemas de trabajos coherentes, acciones concertadas, intercambios sistemáticos entre el gobierno y la comunidad científica presididos por el presidente de la República. Todo ello ha permitido una respuesta social, científica, política y sanitaria capaz de enfrentar el desafío que la pandemia ha planteado. En Cuba, las emergencias sanitarias están estructuradas desde la atención primaria de la salud hasta el resto de los niveles de atención. Las acciones de contención de la pandemia comienzan en la comunidad y terminan en ese mismo escenario mediante la vigilancia y otras medidas preventivas, profilácticas, de recuperación y rehabilitación de las personas una vez recuperadas. Recientemente, durante un programa especial televisivo de nuestra habitual mesa redonda, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, colocó particular énfasis en todo lo relacionado con la llegada a Cuba de la nueva normalidad, fase que fue definida como una etapa en la que se restablece la actividad productiva y de servicios, fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, el cumplimiento y el control de las medidas higiénico-sanitarias, así como las otras disposiciones que aseguren la protección de la salud, con la participación responsable de las personas a partir de la adopción de un nuevo código y estilo de vida. Un nuevo elemento que ha contribuido con particular efectividad en el enfrentamiento a la pandemia en Cuba, a diferencia de algunos otros, ha sido la búsqueda activa de casos mediante pesquisas a toda la población, autopesquisas virtuales, vigilancia especializada a sospechosos, aislamientos de contactos y prueba diagnóstica, entre otras acciones. Es conocido que la comunidad científica trabaja sin descanso en una de las primeras vacunas
que están en fase de ensayo clínico en el mundo. Y se han logrado obtener estos resultados pese a las duras restricciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que se ha recrudecido durante la COVID-19. Nuestro país, en respuesta a solicitudes recibidas, refuerza su cooperación con el envío de más de 3.700 colaboradores organizados en 52 brigadas médicas a 39 países y territorios afectados por la COVID-19. Nos mueve el espíritu internacionalista guiado por la profunda vocación solidaria y humanista del pueblo cubano. Estos profesionales de la salud realizan una noble labor altruista de entrega a la humanidad, dando al mundo un gran ejemplo de fraternidad, solidaridad y amistad, y han sido, sin lugar a dudas, una contribución a la batalla de ideas del comandante en jefe Fidel Castro en el campo de la salud. Hace apenas unas semanas, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante su intervención en el debate general del 75 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, recordaba una frase de Fidel que encierra la posición de la Revolución Cubana ante los desafíos que enfrentamos. Médicos y no bombas. Y afirmaba nuestro presidente, esa es nuestra divisa, salvar vidas y compartir lo que somos y tenemos al precio de cualquier sacrificio es lo que brindamos al mundo desde las Naciones Unidas, a la que solo pedimos un cambio a tono con la realidad y la gravedad del momento. Somos Cuba. Luchemos juntos por la promoción de la paz, la solidaridad y el desarrollo. Muchas gracias.